Esa pregunta es la consecuencia de lo que veníamos hablando. Hay una foto. Hay una foto, aparece un puesto. Los puestos de artesanías, casi todos. Algunos, ¿no? De los que están en la explanada. Ahí está el de Sandra. ¿Cierto? Ahí está en la foto. ¿Este? Es el de Gustavo. Ah, usted no es el suyo, el de esta esquina a la derecha. No, y ese es el del medio, es el de Pipi. Ah, sí, este es el lado izquierdo. Ah, sí. Estoy en las fotos. ¿Qué se hizo? Se movió ahí. ¿Qué se hizo? Se fue. Gustavo, el de Se voló. Justo hablamos de él y se voló. Bueno. Y el de Jenny. Sí, Jenny y Duan están en el médico. Bueno, entonces, bueno, ahí lo tienen para ir siguiéndolo. La pregunta es, ¿cuál es la misión del artesano y del comerciante? Si ustedes miran un poquito para atrás, van a recordar, ahí habíamos puesto unas imágenes del Cerro del Cubilete y también de la Virgen del Panecillo. Y habíamos hablado de las 5 acciones que hay que desarrollar para organizar el Cristo, ¿cierto? Una primera acción era todo el tema del encerramiento, el parqueador abajo, la portería única. La otra, la número 2, todo el manejo de lo que llamo la tienda del encuentro, o sea, el punto de inducción, la zona de los recorridos, la explanada, cómo organizar todo ese espacio. La tercera, hablamos de poner esta media torta, esta concha acústica, pues es como una iglesia. En la parte sur del monumento vimos la acuarela original del padre Valencia y del maestro Palomino, y nos dábamos cuenta que tal vez estaba insinuada ahí la cúpula de un templo, de una iglesia. También habíamos hablado de, bueno, y la importancia de eso era justamente esta semana hubo un evento allá en el Cristo, ¿cierto? Sí. Roosevelt. Hubo un evento en el Cristo entregando casitas, ¿no? Una entrega de unas viviendas. Sí, yo lo vi ahí en Instagram. Y como nos entregaron una. Sí. ¿Ah, sí? Ah, sí. Ah, bueno, bendito Dios, ¿cierto? ¿Ya la bendijo? Hay que ponga al cura a bendecirlo. El padre me dio la bendición el mismo día, pero la cara me la dama. Si yo fuera diácono, yo le bendecía esa casa. Todavía no lo soy, pero bueno. Y el quinto, el modelo organizacional. Ah, bueno, pero decía, hubo un evento, entonces yo pensaba, pues qué interesante también que pudiéramos llegar a tener esa concha acústica, y seguramente ese espacio serviría también para muchos eventos, aunque es muy bonito hacerlo al pie del Cristo, que también funciona, pero pues tener espacios para eso. Bueno, es soñar, ¿no? Soñar no cuesta nada. Y el último era todo el tema de la organización, la capellanía, la creación de una cooperativa y la gestión de un programa de guionaje. Bueno, y ahí veníamos hablando de eso. Entonces, ustedes, es posible que... yo había hecho una cosa. Voy a poner una imagen sin terminar de organizar, pero es que buscando pues me apareció... bueno, habíamos visto un ejemplo de la Virgen del Panecillo y de... ¿dónde es que está? Yo le había anexado otra diapositiva a esta presentación, pero no se las compartí, la dejé ahí como para que no se me olvide. Aquí hay otras imágenes que me gustaría que pudieran como apreciar. Mire, este es el famoso Corcovado de Brasil. Simplemente les voy a mostrar las fotos de esta manera. ¿Sí la aprecian? ¿Cómo es el manejo del espacio para ellos, no? Entonces tienen como estas plataformas aquí al frente. No se ve, a ver si puedo ampliar un poquito más. Que es lo que recorre la gente para poder tener pues la observación del paisaje. Si uno mira como por detrás, bueno, si lo mira de frente, esta por ejemplo. Mire, es un cerro muy marcado, ¿no? Un peñasco realmente, es
bien llamativo. Ahí se ve la gente. Este es el espacio, esta es la explanada de ellos. Nosotros tenemos la explanada al norte. Ellos tienen esta tirita ahí para hacer el recorrido. Este monumento está metido dentro de un parque, el Parque Nacional Natural del Corcovado en Brasil. De hecho, uno de los conflictos que ellos tienen es quién es el que regula el ingreso, el parque o la iglesia que administra el monumento. El parque que lo maneja pues el Ministerio de Ambiente, porque es una zona de reserva natural con muchísima biodiversidad. Cerro del Pan de Azúcar. ¿Cuál es ese? ¿El del Pan de Azúcar en dónde? Allá, ese. Ah, ese es otro. Son dos. No, sí, pero al lado creo que hay otro que se llama el Pan de Azúcar, el que llega a un telesférico. Sí. Sí, la parte se llama, la reserva natural se llama así. Está mucho el resplandor hoy. Mire las instalaciones están en la parte sur. Las instalaciones de los servicios. ¿Qué exactamente? No sé. No crean que yo me la sé, yo no he ido, no conozco. Estoy también investigando. Todo aquí vamos aprendiendo juntos, muchachos. Pero ahí se alcanzan a ver unos puesticos. A ver, especulemos entre todos. En la parte sur del monumento, ¿qué vemos? Esas cositas verdes, ¿qué parecen ser? Sombrillito. No, puede ser más bien. Ven, Lismo, vamos un poquito. Vamos para atrás esto. No, Unos puesticos con sombrillas. Como sombrillas, ¿cierto? Sí, como unas sombrillas. Porque no se ve más grande, ¿no? Bueno, Porque mira el teleférico donde está tomando. pongámoslo en... La estación de Ah, es que cuando proyecta, ya proyecta mejor. Ah, bueno, no, listo, ahí. Ahí lo vamos ampliando más. A ver, dijeron que... Esta esquina no puede ser una estación de teleférico. ¿Esto qué es? Sombrilla, ¿cierto? Y si hay sombrillitas, ¿qué hay? No, listo. Ah, enfoca. Hay mesitas, sí. No, se enfoca más. Es un molde. Comidita, ¿cierto? A la zona sur, no al norte. No al norte, sino al sur. Y allá es un molde de comida, según cuento. Bueno, yo no sé si eso será el norte, no al frente del monumento, que en el caso nuestro es el norte, sino en la parte de atrás del monumento, ¿cierto? Comidita, según te he puesto, ¿esto qué será? Parece una estación de teleférico. ¿Será, cierto? Creo que esto se sube por telesférico. Por ahí también tiene escaleras y escaleras por todos lados. Aquí se ven más cositas. Como unos ascensores para subir. O ascensores, sí señor, torres de comunicaciones, bueno. Estas son como, mire esas escaleras. ¿Qué ven en esas escaleras? Pero mire que el otro lado es una rampa. A un lado hay rampa y escalera fija. Estas son escaleras mecánicas. ¿Sí? Son escaleritas mecánicas. Uno podría decir al día de mañana que bueno que el acceso al monumento para personas que tienen limitaciones físicas sea por escaleritas eléctricas. Pero hay que soñar, ¿cierto? Porque pues el Señor quiere que lo visiten. Que no sea nuestra precariedad la que no permita que lo visite. Hay que soñar, hay que plantearlo. Igual sabemos que Belalcázar algún día tendrá que acometer el telesférico, porque este pueblo se llena de carros y se hace imposible. O sea, no hay necesidad de llenarlo, ya está lleno. No hay dónde parquear, con su vida cotidiana no tiene dónde parquear un visitante el carro. O sea, tenemos retos muy importantes de sostenibilidad. Profe, y no solamente eso, en el Cristo solamente caben 10 vehículos. No, pues imagínese, y unas moticos por ahí, ¿cierto? 10 vehículos y ya se llena el Cristo. Completamente. Es que debería arriba, pienso yo, ser una zona de carga y descarga nomás. Únicamente. Aquí está la parte posterior, se ve muy borroso, pero bueno, es la misma zona de comidas, y los accesos. Bueno, listo. Quería mostrarles pues que es uno de los monumentos de referencia. Estamos haciendo interpretación de fotos, ¿cierto? Nada más que eso, tratando de entender cómo lo manejan otros. En el corazoncito está puesta una peregrinación bonita, que si todos la ponemos en oración, seguramente la podremos hacer. Ya yo lo he hablado con Roosevelt, está ahí en la jugada, lo he hablado con Alejandra, lo he puesto en oración.
pero no es algo que haga parte del diplomado como compromiso oficial, es si Dios quiere. Así si Dios quiere. A ver si nos vamos hasta Las Lajas, en peregrinación. Y en Las Lajas, en Ipiales, al borde con Ecuador, bueno, y si el Señor quisiera irnos hasta la Virgen del Panecillo en Quito. Entrar a Ecuador no es difícil, a Ecuador basta ir con la cédula. Si pudiéramos irnos hasta allá en bus, visitar en Quito la Virgen del Panecillo, poder hablar allá con unos artesanos, hacer un intercambio, un encuentro con artesanos de allá. Esa es una. Y nos empezamos a devolver y paramos en Ipiales, a menos que esa sea la meta final, la meta de llegada, ¿cierto? En Ipiales conocemos Las Lajas, hablamos allá con el rector de Las Lajas. El rector se le dice al quien dirige el santuario. Hacemos intercambio con los artesanos de allá. Volvemos en regreso y paramos en Popayán. Conocemos los sitios santos de Popayán. Hablamos con los artesanos, artistas de arte religioso que hay allá, que tienen unos talleres impresionantes. Yo alguna vez vi un video que ha asombrado, lo vi en el Congreso de Turismo Religioso que hubo en Buga hace 2 años. Y vi el video y salí y terminó el tipo de exponer y salí a buscarlo y había desaparecido. El tipo llegó, dio su charla y se largó en Popayán. Pero era un artista espectacular de arte religioso. Y él contaba cómo se preparaba para hacer la imagen de la Virgen o de algún santo que le pidieran, o de Jesús. Él decía que entraba en oración, que hacía ayuno, que meditaba la palabra, y ahí sí empezaba a hacer, varios días, y ahí sí empezaba a hacer la imagen en bulto, pero grande, de las que ponemos en las iglesias. Volvemos de regreso y paramos en Buga. Bueno, visitamos el Santísimo, y visitamos el museo, algo que tal vez nunca nadie mira, el museo en Buga, de arte religioso, el museo religioso. Hacemos intercambio con el rector de Buga, hacemos intercambio con los seminaristas, con los artesanos de Buga. Allá también hay talleres de artesanos. Roosevelt ya puso a rodar un poco de contactos, bendito Dios, ¿cierto? Vamos a ver. O sea, eso no es su promesa, yo no soy político. Esto es si Dios quiere. Si empiezan ¿y qué tal que se nos dé y nos vayamos, cierto? Paramos en Cali también, porque parece que para esa fecha el Cristo Rey de Cali ya estará abierto nuevamente. Y si es posible también pasamos a la Virgen de Yanaconas, que es muy triste, una virgen completamente abandonada y en deterioro terrible. Pero para que veamos también. El Cristo de Cali lo hagan después de la COP. De la COP, sí. No, pues aspiran que sea para esa fecha, para la COP, que es en octubre, creo. Sí, el Cristo. En octubre. Usted sabe que desde que allá están los políticos. Ahí sí, claro. No, pero ya está muy adelantado, ya está terminando la obra. Más de 20.000 millones le han metido a la remodelación de ese Cristo, que estaba muy acabado también. Y bueno, volvemos aquí a Belalcázar. Esos son 10 días. 10 días viajando. Yo no sé. Más o menos, no sé, pues depende. Necesitamos que alguna institución nos aporte el bus y nos aporte alojamiento, y yo digo que mínimo desayuno, ¿no? Pues alojamiento con desayuno, siempre va juntico. Y ahí para adelante, pues, si se consigue más, pues bendito Dios. Ojalá se pudiera. Por ahí que fuera, no sé, 500.000 pesos por persona, máximo. Yo sé que eso vale, yo sé que todos trabajamos, pero de pronto, si no conseguimos hasta Ipiales, bueno, pues no sé, hasta Popayán, o... listo. Sí. O sea, Popayán y Buga ya dan bastante. Y si logramos ir al Cristo Rey, pues muy chévere, pero sería muy especial ir hasta Ipiales. Bueno, ¿a qué? A tener intercambio con artesanos. Ustedes dirán, en todo lo que yo hablo, poco hablo de artesanía, pues que realmente no me corresponde a mí meterme de lleno en el tema de artesanos. Pero no quisiera hoy dejar, antes de entrar al resumen general y al taller, no quisiera hoy dejar de mirar al menos estos conceptos muy rápidamente, porque el comerciante de los lugares sagrados, de los santuarios, de los monumentos,
pues también tiene un papel y es lo que hemos venido reflexionando, ¿no? ¿Cuál es el papel de ese artesano? Pues él también comunica. Lo que él venda entra en complemento con lo que tiene por propósito el santuario. O sea, si es un santuario mariano, usted va a encontrar entonces artesanías posiblemente asociadas a la devoción mariana. Si es un santuario de un santo, pues seguramente tendrá las devociones de ese santo. Si es un santuario porque está ahí una manifestación especial de nuestro Señor, de pronto hay una reliquia de Jesús allí, por ejemplo una astillita de la cruz o algo así, pues ese será como la temática, ¿no? Bien, en el caso de este monumento, del Cristo Rey, yo he querido empezar a dejar de decir monumento porque es que es marcar solamente, ¿no? Yo diría que el Cristo Rey, el nombre es Cristo Rey, pero los apellidos son santuario y monumento. Con eso les planteo como lo que yo quisiera. Dejemos de hablar solamente de monumento porque lo monumental, en este caso monumento, es una categoría con la cual se clasifican algunos bienes de interés cultural, ¿no? Es una categoría dentro de la gestión cultural. Entonces hay bienes inmuebles, puede ser iglesias, por ejemplo, ¿no? Casas. Aquí tenemos muchos bienes inmuebles que no se pueden mover. Este es mueble y hay otros que son inmuebles. Hay bienes muebles de tipo de gran valor cultural y hay otros inmuebles. Hay unos materiales y hay unos inmateriales. Las artesanías se clasifican como inmateriales. Usted va a decir, no, pero es que yo la puedo palpar. Ah, sí. Usted la puede tocar, así como puede la comida. En México, la comida está declarada Patrimonio de la Humanidad. La comida mexicana es Patrimonio de la Humanidad. Usted dice, pero pues yo la puedo masticar, sí. Y se la traga y ¿qué? ¿Qué le quedó? Bueno, sí es un buen recuerdo, ¿cierto? Un buen recuerdo de lo que comió. La experiencia. La experiencia, claro, porque la comida desaparece. ¿Qué le queda? El recuerdo. Pero si la experiencia fue buena, seguramente le hablarán de cómo la prepararon, de dónde se originó esa comida, qué plantas se utilizaron, qué papel jugaba en la tradición de esa comunidad, o juega. Sí. Mire que lo que vale realmente es lo inmaterial. Yo le preguntaba a la compañera el otro día por las artesanías indígenas, los collares. Entonces usted ve el collar y es material, sí, pero ¿qué es lo que más debería importar? El significado. Entonces yo le decía, ¿qué significa si es grande, pequeño, con colores, sin colores, etcétera? Tienen significados. Sí, profe, Gabriel, el compañero de nosotros, que hoy no pudo venir, Gabriel es del lugar indígena, La Cascada. Sí. Gabriel me decía, es que estamos hablando con un turista que dijo, no, es que a mí me sale más barato comprarlo en tal parte. Y él le decía, sí, bueno, a usted le sale más porque talleres de mostacilla muchos. Y muchas señoras hacen mostacilla mucho más económica que la que venden los resguardos, o la que venden los compañeros de nosotros en la artesanía. El punto es que yo tengo las manillas, por ejemplo, estas de que tengo acá. Las venden muchas y mucho más económicas. Ah, no, esta manilla. Usted para promoverla levanta el pie y le manda. Vea, le vendo esta. Para promover a mis compañeros. Entonces Gabriel, entonces Gabriel decía, listo, yo la puedo vender y se la podemos vender más, pero ellos se lo van a vender sin el porqué. Exacto. Ellos lo hicieron simplemente por comercio, ¿no? Ellos tienen una cultura que originalmente nosotros no ven, ellos discriminan al indígena que por ser indígena. No, el problema somos nosotros, que el blanco vino a usurpar lo de ellos. Exacto. Y eso venden muy barato, la verdad que Venden demasiado económico. sí, muy barato. Pero ese es el porqué, ¿cierto? El significado, esa es la parte importante. ¿Por qué? Exacto. Porque cada pepa tiene una connotación, tiene una historia, tiene una tradición. Exacto. Entonces, bueno, las artesanías son patrimonio inmaterial, pero por el porqué. Yo lo voy a explicar sobre de la artesanía.
mi cheque que lo tengo en este momento, Esa belleza. este significado no es que yo lo voy a hacer el color al gusto mío, es que las riquezas de nosotros, así como el territorio de nosotros, como la madre tierra de mi comunidad, nosotros no lo podemos hacer. Yo, en mi ejemplo, en mi casa yo no lo puedo hacer, que yo lo voy a hacer al color mío. No, porque en mi significado, acá se va todo en protección de mi territorio, todo. Y ahí por eso es que a mí me da como en una venta que yo lo haga tan bonito, pero la persona se está como rechazando como una cosa que como que no valía nada, pero para nosotros sí es una riqueza porque se va todo el reglamento, el territorio, nuestra cultura, el color que significa y toda la protección. Y como para mí es muy, muy, muy importante porque esto me lleva hasta el finito, porque lleva todo el territorio, el significado. Exacto. Eso sí no lo puedo decir. Bueno, bien, pero inspirado en lo que ella dice, si la artesanía que usted va a hacer es del Cristo Rey, perdón, si la artesanía que usted va a hacer es del paisaje cultural cafetero, ¿cómo puede ir plasmando todo lo que es el PCC? Toda esa historia que hay allí, de familias enteras. Empezamos hablando de que hace un siglo la caficultura era básicamente familiar, era la caficultura familiar. Todos vivían como familia en torno al cultivo. Era no un proyecto comercial, sino una forma de vida. Hoy nos enfrentamos a una realidad diferente. Hoy la caficultura es agroindustrial. Claro, ha sido ya revestida de un elemento patrimonial. Hoy es patrimonio. ¿Por qué? Porque reconocemos que es una herencia, un legado y merece conservarse y protegerse. Pero eso implica que tiene unos significados. ¿Cuáles son los significados más? Tenga pues, haya permanecido y se haya vuelto la identidad de esa propuesta artesanal que se va a hacer. Ahí hay que empezar a trabajarlo y que la artesanía llegue a tener ese significado bien bonito. Claro, además temas de calidad, que sea bien hecha. Bueno. Profe, una pregunta. Yo desde mi taller de desarrollo artesanía en fibras vegetales naturales, maderables y no cafeteros de este entorno, en especial de Belalcázar, con la idea de hacer una recuperación de la identidad cultural artesanal de la región, que por cierto cuando yo empecé a investigar el proceso, pues no existía, ¿no? No hay como unos lineamientos o como una base de lo que fue la artesanía como oficio en el municipio. Entonces arranqué desde ese entorno de la cultura quimbaya para llegar ahora a lo moderno y empezar a articular todos esos procesos y encontrarme con esta maravilla que es el Cristo Rey. Entonces era como esa búsqueda, ¿no? de lo que no hay, de lo que quedó y de cómo desde esa base de lo que hubo se plasma un proceso. La gestión cultural arranca con el rescate. ¿Qué había que podemos volver a traer, volver a hacer visible, ¿no? Ese rescate implica también cómo recuperarlo, o sea, empezar a protegerlo. Si usted encuentra una vasija en su finca, la rescata, ¿no? La saca de allí y empieza a protegerla. Si hay necesidad de restaurarla, de recuperarla, le pega las piezas, pero obviamente guiado por un arqueólogo, ¿no? Pero después empieza el tema de resignificación y revalorización. Bueno, ¿esto qué significa? ¿Qué significaba para la época? ¿Qué podría significar hoy? Esto es importante para mi cultura, ¿cómo hago que sea importante? Resignificación. Y revalorización implica, bueno, vamos a hacer vasijas de este estilo y vamos a volver a utilizarlas, inspirado en esta original, conservando su línea y poder darle ya un uso moderno, decorativo, funcional. Para decoración, si era para comida, pues para comida. ¿Sí? Esos son los pasos que trabajamos en la gestión cultural y yo siento que en el tema artesanal, aquí tenemos que trabajar mucho en el rescate, ¿no? En esa parte de recuperar y rescatar. Te puedes ir hasta lo quimbaya, te puedes quedar un poquito más acá,
siglo y medio atrás, cómo empezaron la caficultura en esta tierra, por qué se fue configurando, por qué llegó a ocupar todo el territorio, qué razones ecológicas había. Claro, semejantes lomas, quítele los arbustos y se va a escurrir eso ahí mismo, se va a derrumbar, porque pues, la tierra es sueltica, está en mucha pendiente, llueve mucho, etc. Entonces, es difícil manejar cultivos, si es ganado, pues también. Entonces resultó el café muy bueno, se adaptó muy bien. Además se vende, se puede exportar, se pueden generar productos de valor agregado allí, en fin. En la historia se ha ido descubriendo eso. ¿Cómo plasma eso? Llegó desde Etiopía. Y se sembraba para resarcir pecados, ¿no? Como penitencia. Entonces, mire que fue sembrado como penitencia y tenemos un Cristo. Y usted empieza a ligar, ¿no? A ligarlo con el... Pero entonces mire que está, desde el paisaje cultural cafetero, está resignificando todo también. Tal vez hay que crear nuevas propuestas artesanales, seguramente que sí, pero que vayan partiendo de esa historia. A mí me parece muy triste si usted va a hacer una artesanía sobre el PCC y no tiene el referente cultural. Lo que está haciendo, ¿de dónde le surge? ¿Qué elemento? La arquitectura, el transporte, o sea, los jeeps, las mulas, las formas de cultivo, las especies de café. En Costa Rica, una vez me entregaron una artesanía muy sencilla, era como de este tamaño, un poquito más grande, era vertical, y traía pedacitos de troncos, mini tablitas de este tamaño, ¿cierto? Cortecitos de maderitas. Pero todas tenían un color diferente, todas tenían vetas distintas. Y debajo estaba escrito el arbolito del cual correspondía. Haga de cuenta que un yarumo, un guamo, un cedro negro. Pero lo que uno veía era la textura del arbolito. Interna, sin corteza. Sacan un pedacito sin corteza y muy pulida, muy bien hechecita. Y apreciaba uno las vetas, los colores, ¿no? Ay, me pareció muy bonita. Y era una forma de aprender sobre un árbol. ¿Será que usted podría trabajar algo así para las variedades de café? No sé, ¿qué cambian las hojas? No sé, ¿qué cambia? No sé, es una idea, ¿cierto? O sea, usted puede encontrar muchas cosas que inmortalizar, usted que trabaja con resina, o no sé si sea posible. Son ideas, yo no soy artesano. Hojas de las flores de esta zona, hojitas de orquídea, no sé. En Roldanillo venden en una bolsita pedacitos de caña. Pedacitos de caña. Pero para comer. Para comer. Ese es souvenir gastronómico. Imagínese. ¿Cierto? Mire, ese es otro de las... Los pegan y los... ¿Y la bolsita cuánto vale? Vale 5.000 pesos. Sí, ese es souvenir gastronómico. Ese entra dentro de las opciones, dentro de los ejemplos. O sea, tal vez hay que crear muchas cositas. Y con esto lo que estoy es como metiéndolo ya en el cuento del módulo que empieza en el próximo martes con Gloria. Aunque ella ya empezó, ¿cierto? Ella ya va a profundizar con la profesora Gloria. A mí ya no me van a oír, por ahora. Las artesanías pueden ser utilitarias, estéticas, artísticas. El último párrafo de la izquierda, creativas, vinculadas a la cultura, con un propósito decorativo, funcional, recuperando tradiciones, recuperando todos los simbolismos, pueden ser significativas religiosas y socialmente. Eso lo dijo la UNESCO, ¿no? El Organismo de las Naciones Unidas para la Educación y la Cultura, en 1997. Hay como, según estos tomados de artesanías de Colombia, hay 3 tipos de artesanías: la indígena, la tradicional popular y la contemporánea. Bueno, sobre la indígena, pues ya la compañera, ¿cómo es que es tu nombre? ¿Cómo? Ubigilda. Ubigilda ya nos expresó claramente lo que es la artesanía indígena. En la popular, pues habla de producción de objetos útiles y al mismo tiempo estéticos, realizada en forma anónima por un pueblo determinado, exhibiendo un dominio de materiales, generalmente procedente del hábitat de cada comunidad. ¿Ese sombrero cómo se llama? Aguada. ¿Y de dónde es? De Aguada, ¿cierto? O sea, así de sencillo. Hay un souvenir gastronómico que son los corchos. ¿De dónde? Neira. De Neira, ¿cierto? Mire que el souvenir o el producto se asocia o le da identidad a un mismo municipio, a un municipio.
el bocadillo de Vélez. Puede que ya se haga bocadillo en muchos sitios, ¿cierto? Sí, claro. Pero pues, pero su origen está en Vélez. Y así muchas cosas. ¿Cuál es la artesanía de Belalcázar? ¿Cuál es el souvenir gastronómico de Belalcázar? Las colaciones de su vida. Sí, y tenemos la filigrana de Quinchía, ¿no? Las joyería en oro o en plata en técnica de filigrana de Quinchía. O sea, tenemos ahorita el tema de la seda en Guática, con unos trabajos muy bonitos, pañuelos, pañoletas, Originalmente el proyecto corbatas. fue a Anserma. Sí. Anserma y hubo gente en Anserma que la trabajara, que la supiera trabajar en Ajá. todo, pero bueno. Y en Guática hay un grupo muy bonito. Y allá ustedes hacen el tour y están en el tour. Ese tour lo acompañamos nosotros desde la Universidad Tecnológica. Nosotros, a ellos, a los de Quinchía y a muchos más, en el proyecto de Pueblos con Encanto, nosotros, a diferencia de Caldas, y me perdonan pues, no es que sí o que qué, nosotros trabajamos un proyecto muy interesante que se conoció como Pueblos con Encanto. El nombre técnico era otra vaina. Es como el nombre de este proyecto, es todo un párrafo, pero pues diplomado en creación artesanal, así lo conocemos, ¿cierto? Pero el nombre del proyecto es muy largo. ¿Qué hicimos nosotros? Fuimos a todos los pueblos, pintamos todas las fachadas de las casas que la gente accedió a que se le pintaran, se le daba todo el material, le tenía que ayudar a pintar. Creamos talleres de mejoramiento de la calidad con alimentos y bebidas, con alojamientos, con agencias de viajes, con transportadores, pero también impulsamos el desarrollo de, por ejemplo, ese tipo de iniciativas artesanales, de actividades. Dimos un diplomado en interpretación del patrimonio en todos los municipios del occidente risaraldense. El resultado fue muy bueno, pero vino la pandemia, entonces quedó congelado el proceso, subió un nuevo gobernador y, como siempre pasa, él no habló de turismo, habló solo de salud. Y no dejó tampoco hecho lo de salud, pero ni turismo ni salud. Fue un poco desafortunado, pero digamos que en todo el medio de la situación también están los años de pandemia, ¿no? Que alteraron la gestión de todos los mandatarios en el país y en el mundo. El nuevo gobernador, pues algo habla de eso. Pero digamos que fue muy interesante. Mientras nosotros hacíamos ese trabajo de diseño de producto, Caldas estaba pensando en hacer bulevares. Un tema como de organización del espacio público, pero no tanto un proyecto amplio e integral con los prestadores de servicios. Son dos estrategias. La idea completa sería, hay que hacer de las dos en ambos, ¿no? Porque hay que desarrollar esa infraestructura, ese amoblamiento urbano, pero también hay que crear todos esos acompañamientos a las iniciativas que hay, digamos, particulares. Y ahí acompañamos el de seda y el Cisaracas, creo que se llama el Grupo de Artesanos de Quinchía. Ellos están en capacidad de realizar recorridos y actividades donde uno participa en la elaboración de la joya. Yo lo hice, yo después hice el recorrido con mi familia, mis papás, mi suegra, tocaba llevarla. Bueno, eso quedó grabado. Somos siete, ¿no? Somos 7. Y hicimos el recorrido. No, fue muy lindo, fue un paseo familiar muy bonito. Y nos hacían el recorrido tanto en la seda. Y tengo fotos, lo que pasa es que a mí esa temática no me corresponde, ¿cierto? Ya los profes lo irán mostrando, o más adelante compartimos experiencias y la profe Gloria no lo mencionó. Pero es posible. El cuento es que ustedes tienen que empezar a trabajar en cuál sería la identidad de la artesanía del Cristo, de Belalcázar. Evidentemente está la línea del Cristo, obvio. ¿Quién más va a ser Cristo Reyes si no son ustedes? Bueno, Cúcuta lo puede hacer, Villavicencio lo puede hacer, Cali lo puede hacer, y van a ser estatuas diferentes. Hoy tenemos la de Florida Blanca también. Está la de abajo en el Huila, la de abajo de Rivera, Palermo en el Huila. Allá hay otra estatua que ya, digamos que hay algo particular. El techo de la iglesia es una estatua de Cristo Rey y están proyectando una de 80 metros. Y yo leí que querían hacer una en el Peñol, ahí alrededor del Peñol. Listo, habrá otras estatuas del Cristo Rey, pero pues la de Belalcázar, solo la de Belalcázar. Pero, ¿qué tenemos para contar
de nuestro Belalcázar. ¿Cómo vamos a ir generando al menos una identidad? Ah, es que ese es el no sé qué de Belalcázar. Sí, esa es la artesanía de Belalcázar, la que le da identidad. Bien, constituye expresión fundamental de la cultura con la que se identifican. ¿Cuál es la cultura de Belalcázar? ¿Qué identifica a Belalcázar? Esa es la pregunta que hay que hacerse. Hay otra artesanía que es contemporánea, también la llaman neoartesanía. Repito, esto es tomado de Artesanías de Colombia. Los textos son tal cual. Y ahí sí les puse una virgencita, ahí sí les hablo de... Porque en destinos de turismo religioso, pues ese es como lo que empieza a aflorar. Y hay, pero bueno, mire, usted va a Ráquira en Boyacá y encuentra un pueblo entero dedicado a la artesanía. Es impresionante, tengo fotos, un pueblo entero dedicado a la artesanía. Sí, orfebre. ¿Ah? Orfebre. Alfarero. Perdón. Alfarero. Orfebre, oro, ¿no? Alfarero, arcilla. Como en Capesa, Cundinamarca, que usted solamente encuentra arepa con queso. Unas arepitas de grande con un pedazo de queso encima. ¿En dónde? Un pueblito en Capesa, Cundinamarca. Ah, Cáqueza. Ah, ya, bueno. Sí, desarrolla su propio productico. Y en todo el pueblo, pero las tradicionales están todo enfrente de la iglesia. Pero qué interesante si ustedes con la profesora Gloria empiezan a trabajar como colectivo de artesanos, empiezan a trabajar en cuál es la artesanía que nos va a identificar. Para mí son dos. Una de tipo religioso, porque eso es un santuario, y una de tipo cultural, porque, bueno, eso es un monumento, porque es un paisaje cultural cafetero, ¿sí? Porque es, o sea, una que nos represente el monumento santuario, ya, santuario monumento, primero Dios, y monumento, que es lo que los hombres le hacemos a Dios, en respuesta a nuestra historia. Y por otro lado, la identidad de una artesanía que nos identifique, que nos diferencie desde el paisaje cultural cafetero. Y por eso tenemos que explorar nuestra historia. Yo no sé si la sensación de ustedes es la historia de Belalcázar es igual a la de todos los pueblos cafeteros. Alguien llegó, sembró café y hoy somos cafeteros. Lo hizo en 1800. ¿Cuándo fue la fecha de creación de Belalcázar? 1888. Ah, bueno, ahí ya no puedo dar libros, ya se la saben todas. Todos se la saben ya. 29 de noviembre. Ya tiene libro. Bueno. Pero qué bonito si nos enfocamos en esas dos cosas. ¿Cuál sería la identidad artesanal como paisaje cultural cafetero belalcazarita? ¿Y cuál es la identidad como santuario y monumento religioso del Cristo Rey? Ese tal vez es más fácil, pero hay que trabajarla. Yo siempre he tenido una todos los turistas vienen y preguntan lo mismo. Listo, tienen un patrimonio mueble. Un mueble que es el Cristo Rey, está ahí. O sea, el patrimonio arquitectónico, un santuario monumento. Pero entonces, o sea, la idea sería como mirar a ver un producto así como lo que estábamos hablando de comida, listo. También. O sea, ya tenemos una, nos falta la otra, el souvenir gastronómico. Aquí no hay un plato típico. Entonces la tarea, son 4 tareas. Una pieza, vea las tareas que tienen. Póngale cuidado. Pero no ¿La mojarra? Pero acá no hay, pero ¿qué es? Bueno, porque tenemos los lagos en la parte baja, ¿cierto? Ah, sí, Las pisciculturas. pero Pero a ver, ¿la mojarra ha generado identidad? No. O sea, Salió de un concurso. bueno, alguien lo están proponiendo, pero pues creémosla. O sea, sería muy rico que hubiese, digamos, una sana competencia, ¿listo? Que el rancho de Tabo vende la mojarra parada, y aquí la señora vende la mojarra, yo no sé qué. Así también de todo parte, listo. Pero si es un solo punto. yo le pregunto, ¿la mojarra tiene relación con lo bíblico, con lo religioso? Sí, claro. ¿Qué, Jackie? Los peces sí que... ¿Qué? La multiplicación. Multiplicación. La historia religiosa está llena de peces, ¿cierto? Y de pescadores.
Claro, no vamos a forzar la historia, pero seguramente, porque pues ellos, pues, es distinta, ¿cierto? Pero se puede poner alguna relación, se puede establecer alguna relación. Ahí está lo que dice la compañera Sandra. ¿Qué es, Sandra? Que es como por decir en la unión, que allá donde se hace el pino. Usted ve que todo el pueblo es Sí. solo un pueblo ahí. Bueno, hay mucho de dónde escoger. Mucho. Está la mojarra y eso lo pueden relacionar bíblicamente. Plátano y café. Listo, ya mandaron plátano y café. Sí. Es lo que más abunda acá. Sí, el café lo puedes en su cultivo, la iglesia, el pecado, etc. El aguacate, ese es un poco más difícil de relacionar. Yo pues no sé. Plátano sí. Pero el plátano, sí. Bueno, no sé, ahí les dejo la tarea. El plátano más grande no tiene carne. Aquí hay un producto, profe, tradicional que no sé si pues aplique como para su gastronómico, porque ha sido tradicional durante muchos años, son las solteritas. Ah, sí. Solterita y las cayolitas. Algo muy tradicional. ¿Qué lo va a hacer diferente? Pues está presente en muchos sitios. Ahora, ¿dónde son originarias las solteritas? ¿De dónde son originarias las solteritas? Viene la investigación gastronómica y la profesora Natalia les va a preguntar seguramente cosas de dónde es originaria. Hay un libro que publicaron ella y otros profes, el libro entero sobre la arepa, el origen de la arepa, cómo la prepara cada cual, y con ella trabaja rescate gastronómico. Es que siempre ha habido el problema binacional de la arepa. ¿Y vos de Venezuela o de No, está centrada en la arepa de acá, por qué se empieza a preparar así, etcétera, ¿no? Pero sí hay un problema binacional. Bueno, La guerra binacional. Y la arepa tiene lo dejo con esta idea que aparece ahí al final, llevar un pedazo de experiencia significativa. Esa es la idea, esto sí ya no es de artesanías, este lo busqué de otra fuente. Artesanías de Colombia no habla propiamente de souvenir, pero pues desde la perspectiva turística para nosotros es muy importante que ese recuerdo, póngale cuidado, ese recuerdo que se va a llevar el visitante de Belalcázar y particularmente del Cristo, en lo que él se lleva ahí, se lleva un pedazo de una experiencia significativa del monumento, ¿cierto? Del Cristo. Eso para mí es absolutamente importante. Pero ahí hay que pulir lo que se hace. No puede ser que lo que yo me vaya a llevar de recuerdo sea... Eso hablábamos en la otra clase. Esta es la copa que me encontré. No, eso que yo encontré no se vende aquí en el monumento, ¿cierto? Eso no sucede aquí en el Cristo. Póngale cuidado, póngale cuidado. No, yo no sé dónde lo venden. Eso no fue aquí, pero no importa, hablaba de Belalcázar. Tenemos la imagen del Cristo Rey, algunos rasgos. ¿Sí? ¿Y qué hay por detrás? Ay, esta parte. El nivel de aguante. El termómetro. ¿Qué es, Sandra? Mucha discriminación. Eso es terrible, desde el punto de vista social es ofensivo, marica, cobarde, dama, berraco. ¿Y cuál es el bueno? El berraco. ¿Qué es lo malo? Pues ser dama, ser cobarde, ser marica, ¿cierto? Eso refleja una cultura machista, primero, que la sociedad entera está tratando de cambiar. Y es ofensiva también en el tema de la reconocimiento de la diversidad, también de expresiones que hoy día mueven a nuestro mundo y que hay que tenerlas en cuenta. Pero para mí yo se las defino en una sola palabra: el que peca y reza empata, ¿cierto? Peca emborrachándose, pero pues como pecó emborrachándose, entonces rece. Dele la vuelta. Dele la vuelta. Dele la vuelta. Sí, todos me celebran, ahí pecó, ahora dele la vuelta y bueno. Eso es muy de nuestra cultura y no por eso tiene que ser plenamente aceptado. Hace parte de esa idiosincrasia nuestra de la doble moral. Cristo lo llama
Jesús resucitado lo llama en el Apocalipsis 3, los tibios de la fe. ¿Qué es el que peca y reza empata? No, yo pequé, entonces voy y rezo, ya, el curita me absolvió y me confieso y ya. Pero pues cambió su vida o va a volver a hacer lo mismo, me imagino. Entonces pues no cambió en nada, entonces sigue pecando y rezando, pecando y rezando. Y eso no es una actitud que al Señor le agrade. A Él lo llama los tibios y a eso los vomitaré. Que van y se arrodillan, y media hora lengua, como dicen las abuelitas. Y salen a la y hacia chisme, a rajar de medio. Sí, no hay un cambio, no hay conversión, no va acompañado de procesos de conversión. Entonces, parte de lo que nosotros debemos, parte de lo que debemos empezar a hacer a raíz de este diplomado es cambiar nuestra actitud como cristianos. Bueno, cambiarla. Si a mí me van a ofrecer, venga, me quedé amarrado aquí yo solo. Es que moví esto, no, hay un enredo ahí de cables el macho. Bueno, si nos ofrecen esta artesanía, porque tú dices, bueno, el que lo fabrica le pone eso, sí. El que lo fabrica no ha hecho un proceso de evangelización, como el que lo están viviendo ustedes. Es puro comercio. Sí, eso es comercial. Sí, la Virgen en su aparición, en una de sus apariciones, María Llave Espiritual de la Fe, en el Jordán, la última aparición del Jordán fueron 50.000 personas. Pero a mí me impactó mucho que ella dijo en alguna de sus apariciones, y lo tengo en el libro, el comercio es pecado. Yo, uy, ¿cómo así? Lo dijo la Virgen. Ojo con el comercio, porque el comercio puede ser pecado. Ella lo puso mucho más taxativo. ¿Por qué? Porque el comercio te pone, es muy fácil que en la vida comercial, en la vida de los negocios, antepongas al dinero por encima de Dios. Ese es el mensaje, ¿cierto? No es que usted ve solo vendedor de artesanías, ya pecador insofacto, punto, se condenó, no, ya, no hay nada que hacer. No, no es eso lo que estoy queriendo decir. Lo que estamos queriendo decir es que es muy fácil poner a Dios al dinero por encima de Dios y quedar absolutamente preocupados por las cosas del dinero. Si mi único propósito en la vida es ganar más y más dinero, y seguramente necesitas más dinero, pero si lo que te mueve es conseguir más el dinero únicamente, sí estás entrando en un camino de pecado, porque vas a perder la dimensión de Dios. Dios es el que provee. Ojo, si ya empiezas a pensar un poco diferente, si estás abandonando la obsesión económica en tu proyecto y más bien estás poniéndolo en manos de Dios, este tipo de artesanía ya no tiene sentido, la vas a rechazar. Mire, le traigo esta copita tan... Ay, no, muchas gracias. No, eso no es lo que yo quiero comunicar. Ah, pero que se vende muy bien. Sí, pero no, es dinero mal habido. Porque trabaja los bajos instintos de las personas y eso lleva al pecado. Entonces, no, punto, somos éticos. Ah, es que yo solamente lo hablo de Dios. Por ahí alguien, ya hay comentarios por ahí, ¿no? Que este diplomado parece es una catequesis. Bueno, si quiere póngalos en términos sin la moral cristiana, trabaje solamente la ética humana. Y pues la ética humana igual rescata los valores. Desde la palabra, desde Dios hablamos de las virtudes humanas. Desde la ética jurídica y humana hablamos de los valores. Entonces, listo, no, qué pena, queremos formar una sociedad basada en valores. Punto. Sustentada en los valores. Y uno de los valores es el respeto al otro. El otro valor es el cuidado de la salud, entonces nada de trago. Tomarse un aguardiente 2 está bien, yo no digo, yo lo hago. Pero emborracharse ya no está bien. A mí me cuesta mucho hablar desde solamente la ética humana, porque es que realmente el proceso de conversión me ha llevado a hablar desde la moral cristiana, sin ser moralista, sin ser escrupuloso tampoco. A mí me pasa igual, en el colegio enseñando cátedra de la paz, a veces resulta uno hablando de cosas de Dios y resulta que pues no era la intención, pero es que uno va ligado con lo otro, porque a través de la historia, digamos, de lo que conocemos, de todo lo que lo enseña, o sea, lo que le enseñan a uno en la ética, en la moral, en las cosas también de Dios, por ejemplo, los mandamientos y todas las cosas
Yo pienso a veces que Jesús fue un artesano y un revolucionario tan grande que fue capaz de cambiar la historia de la humanidad. Y cuando él llegó fue cambiando lo que había y enseñando nuevas cosas. ¿Para qué? Pues para el servicio de la humanidad. No robar, no fornicar, bueno, toda esa cantidad de cosas son para el beneficio de uno. Ahí, en esa parte, digamos, como ética y moral, pues no hay como esa connotación como tan grande. Ahora, cuando ya uno le pone, digamos, de los mandamientos, uno decir, amar a Dios sobre todas las cosas, ahí sí lo ponen a uno a patinar, porque lo que hablábamos ahora de la cuestión de comercio. Si uno pone a Dios primero, ya la parte comercial como que tambalea un poquito, porque pues, si uno va a hacer un negocio con alguien, uno tiene que fijarse muy bien que la persona que lo va a comprar quede contenta y que uno pues también pueda subsidiar todos los gastos, todas las cosas, porque entonces uno entraría en quiebra. Ahora, entonces hay que mediar eso, pienso. Bueno, por favor miren su celular o su reloj. ¿Qué hora es? 9. 10 y 10. Uy, 10 y 10. Por favor. 10 y media, bueno. Pero 10 y media para retomar, porque si no nos falta tiempo. Bueno, un buen descansito, un buen café. ¿Y hacia dónde vamos? ¿Y hacia dónde vamos? Esa parte es fundamental, no perder de vista. Por eso un poco el tema es integrando los conocimientos que hasta ahora hemos ido teniendo. Y básicamente son 3 ejes: fe, café y turismo. Como yo les he dicho, esto va a quedar en el libro Dios mediante. El libro se llama Fe y Café. Ya tiene como 50 páginas. Pues seguramente salga de 100, por una letra un poquito más grande. Y recoge lo que ustedes van a ver, es el esqueleto del libro, o dicho más técnicamente, el mapa conceptual del libro. ¿Cuándo se suscitó eso? Al final del diplomado del 2022, del diplomado en pastoral del turismo. En ese momento salió este libro, ¿cierto? En ese diplomado se suscitó esto. Pero en la última sesión yo alcancé a presentar algo muy parecido a lo que presenté hoy, mucho más cortico, más condensado, porque digamos de ese diplomado también quedaron como los lineamientos de este libro. Claro, a mí el Señor me suscitó escribir primero el otro, el del Señor pasa tú la página, este otro, y en ese ocupé el 2023. Pero este año, sí, pues con el inicio de este diplomado, dije, voy a ir compartiéndoles lo que va a estar publicado en ese libro. O sea, esto es una primicia para ustedes. Ustedes de alguna manera ya conocerán, ya han conocido mucho de lo que el libro va a contener en su esquema y en sus contenidos principales. Y sirve como introducción para motivar precisamente cómo enfocar el desarrollo turístico del municipio y del Cristo. Y de manera particular para ustedes como artesanos y para el grupo que vendrá Dios mediante el próximo año, que serán los guías del monumento. Y bueno, es imposible separarlo del resto del municipio, entonces cumplirán la función de guía del monumento, pero tendrán que servir también de guías en el resto del municipio. Lo que pasa es que la palabra guía no la puede utilizar legalmente, porque pues no es un curso que te vaya a certificar como guías. Hay que buscar una palabra, ¿no? Porque eso solamente lo da el SENA y luego de 3 años. O a los profesionales un curso de homologación. Se llama Vigías del Patrimonio. Podríamos trabajar con el tema nuevamente. Se llama la gobernación de Caldas a través de la unidad de patrimonio, Vigías del Patrimonio. Podría ser nuevamente volver a retomar el tema de Vigías del Patrimonio. Y en el caso del monumento, pues trabajarlo de alguna manera, ¿no? No sé, catequista,
guía catequista o pastor, pastor del monumento. Un guía religioso. Algo así, sí, un guía religioso, bueno, habrá que buscarle el nombre en su momento, pero pues no es que vaya a entregar el título de guía, porque eso es imposible. Es más una especialidad. O sea, sirve para orientar el desarrollo y nos iremos dando cuenta que también estas reflexiones que estamos teniendo pueden orientar incluso el tema de alojamientos, el tema gastronómico, el tema de transportes, todo lo que hemos venido trabajando, porque un municipio que se desarrolle turísticamente al margen de su identidad, al margen de su historia, de sus condiciones ambientales, es un municipio que va a empezar a atraer una serie de turistas que no son los mejores. Son turistas que van a hacer mucho daño. Sí, van a ir en contra del desarrollo del municipio más que a favor del desarrollo del municipio. Se van a volcar en contra de la población. Europa, todos los días me llegan noticias de cómo distintos países de Europa están haciendo marchas contra el turismo masivo. Porque el turismo masivo los está sacando de su ciudad, de sus playas, de sus pueblos. Pero son cosas impresionantes. Bien, ojalá podamos hablar un poquito más sobre eso. La idea aquí es que haya un turismo que sea favorable. Quienes estuvieron en la lección inaugural, ya en junio fue eso, escucharon parte de esto, ¿de acuerdo? Pero hoy lo entrego pulido. ¿Y por qué lo vuelvo a poner? Bueno, para recoger lo que hemos venido hablando. Y segundo, porque muchos no estuvieron ni en la inaugural y tampoco han estado en todas las sesiones. Entonces hay que recoger un poquito las ideas principales y hacer pues bien como todo el entramado de esas ideas. Resultará una clase de historia bonita, historia del municipio, con una respuesta al final hacia dónde vamos. Entonces vamos a trabajar la charla. Allá a la izquierda, bueno, arriba se van a dar cuenta que voy a hablar de café, de turismo y de fe, porque es el nombre del libro y de la charla. Un primer momento voy a hablar de las décadas de los años 20 y 30, después las décadas de los años 40, 50 y 60, después los años 70, 80 y 90, después la década del 2000, 2010 hasta el 2022. Y al final, a partir del 2022. ¿Qué es lo primero que vamos a hablar? ¿Ahí alcanzan a leer? No, ¿cierto? Muy chiquita. Muy chiquita. Entonces vamos a hablar primero en la década de los años 20 y 30. Recordaremos que nosotros empezamos hablando en el curso que esa década es lo que podríamos llamar como caficultura republicana. De manera particular, en 1927 nace la Federación Nacional de Cafeteros. De alguna manera es también lo que yo llamo caficultura comunitaria, familiar. O sea, la caficultura era en fincas donde la familia vivía en la finca, cultivaba su café, era el proyecto de vida. Y a la medida que iban creciendo, la finca incluso se iba repartiendo, ¿no? El pedazo de mis hijos, etc. Recuerden que hablamos de esa caficultura como una caficultura plena en biodiversidad. Ya hay un estudio del antropólogo Guillermo Castaño, muy preocupado por el tema comunitario y campesino, que hablaba de cómo los abuelos, casi que esos son bisabuelos, más o menos, ¿cierto? Para esa época conocían el nombre de 800 plantas y más de 100 mamíferos o animales en general, y cómo utilizarlos, qué beneficios le podían traer. Entonces, digamos, eran los tiempos del bosque cafetero, del bosque productivo. Eran los tiempos en que la mata de café estaba bajo el sombrío de un bosque, de árboles que daban más beneficios, muchos más, algunos de madera, otros servían para alimentación. Pues hoy día solamente le pone plátano, pero había más, ¿no? Frutales y demás. Otros se utilizaban para madera, otros como condimentos, en fin, para construcción, madera pero para distintos usos, para leña o madera para construcción, o para hacer muebles, cosas de ese estilo, ¿cierto?
y bajo la sombra de esos árboles estaba el cafetal. Y claro, había abundancia de especies. Usted puede hoy contabilizar en un bosque de la zona cafetera que se ha logrado recuperar y conservar entre 250 y 300 especies de aves. Cuando pues en un cultivo, monocultivo, podrá haber unas 5 o 10 especies de aves básicamente. Que no son ni de bosque, sino de zonas abiertas, ¿no? La golondrina, la palomita café, se me fue el nombre. Bien, ese tipo de aves que son muy frecuentes en zonas abiertas. Para esa época el café ya era generador de riqueza, ya también se exportaba café y por eso en 1927 se construyó el ferrocarril de Caldas. Para esta época, Belalcázar va a estar viviendo su edad de oro, su tiempo de oro, porque por aquí era el paso obligado para Antioquia y para Manizales. Entonces relata Danilo y se encuentra referenciado en los libros de historia de Belalcázar que hay aquí en la biblioteca, pues había varias trilladoras de café, trilladoras de maíz, había una fábrica de gaseosas, estaban pues el tema del café como tal, había un señor que recorría estas tierras, un oficial del ejército que tenía 700 mulas. Entonces Belalcázar tenía una dinámica económica muy fuerte y ejercía un liderazgo económico en el territorio. El ferrocarril le va a permitir entonces que todo el café llegue hasta acá y se baje hasta a Estación Pereira, pasando el río, no, la Virginia de Estación Pereira, pasando el río, Caimalito. Y ahí están en Caimalito las instalaciones del tren, ¿no? Las bodegas y los talleres y todo, todavía están allí. Entonces era un sitio de una conexión muy grande. Y antes de que estuviera el ferrocarril, pues aquí no aparece referenciado porque pues el espacio es muy chiquito, pero también está el tema del transporte en río. Desde aquí hasta Buga, hasta Cali, por el río se llevaba el café. Entonces hubo varias navieras que recorrían el río Cauca transportando café. Después sería el ferrocarril, entonces ya las navieras desaparecen. Y el tema del ferrocarril se va a integrar a la troncal del Pacífico, que una vez la construyen va a cambiar la realidad del transporte en la región. Ya los caminos de arriería no son necesarios, ya las mulas no son necesarias porque van a entrar los camiones por la troncal de Occidente y Belalcázar queda por fuera del eje de desarrollo. Bueno, no tanto del eje de desarrollo, pero digamos como que ya no es la vía comercial que era antes, queda por fuera de esa ruta comercial. Y va a quedar como un pueblo más productor de café, pero ya las trilladoras, la cosa de gaseosas, todo eso va a desmontarse. Y va a quedar solamente como un pueblo productor de café. Esa es la historia que está relatada en estos documentos. Y bueno, va a quedar plasmada también en mi libro porque es muy importante mencionar todo eso. Porque significa que en Belalcázar... Discúlpeme, me quedó muy... Es de 1938 Cenicafé, ¿qué quiere decir? Que en esa época se construye Cenicafé. Porque oficialmente, hoy por hoy hay una línea de café, unas plántulas que llaman Cenicafé. Ah, sí. Pero en 1938 se monta Cenicafé para hacer la investigación y el desarrollo del café. Ah, entonces ese tipo de plántula tiene más significado según cuentas. Pues lleva el nombre de Cenicafé porque Cenicafé es el que la desarrolló. Pero Cenicafé nace en 1938. Lo puedes buscar en la página Federación Nacional de Cafeteros y aparece la página Historia del Café y te va a entregar esos datos. Y eso es 10 años después de creada, 11 años después de creada la Federación Nacional de Cafeteros, que es una organización atípica en el mundo. Para algunos parecería como una fundación porque impulsa el café, pero para otros sería como una agencia de desarrollo del Estado, pero pues realmente no es una agencia de desarrollo del Estado porque es de los cafeteros, es de privados, de particulares. Pero fue muy importante para propiciar el desarrollo de toda esta región, acueductos, electrificación, escuelas, vías, rutas veredales, todo eso se desarrolló
con el dinero que se obtenía por la exportación del café. Esas regalías del café se reinvertían en los territorios. Sí. Liz, pues, ¿me alcanzas el agua? Es que no me da el cable, por favor. Qué pena. Esta es una época muy bonita de la caficultura y sienta las bases para que en esta región se dé la prosperidad, muchas gracias, la prosperidad que hoy día hay y que fue mayor en tiempos anteriores. Pues este era el gran producto de Colombia. Para esta época no hay turismo en la región, ni en el mundo. Bueno, en el mundo sí. De hecho, en esta época en Europa surgen las primeras escuelas de turismo, de pensamiento turístico, muy desde la línea administrativa. Porque en el mundo ya, por ejemplo, la cadena Ritz ha nacido a finales de 1800, es una cadena hotelera. Y ya hay pues también cruceros, ¿no? Para esta época se va a hundir el Titanic. Sí. Entonces hay cruceros, o sea, hay turismo en el mundo, pero en esta región no. En esta región no hay turismo. Son todas familias campesinas, caficultoras. De hecho, como un datico ahí curioso, para esa época Colombia tenía... ya aparece... 8 puntos... no, pero este todavía no, este es en 1960. Bueno, Colombia tenía como 9 millones de habitantes, no más. Tenía como 9 millones de habitantes. ¿Qué sucede en estos tiempos, estas mismas décadas? En 1925 se instituye la fiesta de Cristo Rey, Jesucristo Rey del Universo, por el Papa Pío XI. Y esto es en respuesta a la persecución de los cristianos en México. Los que estuvieron están recordando que hemos hablado de todo eso, ¿cierto? Y ahí se construye el monumento a Cristo Rey en el Cerro del Cubilete, en todo el centro de México. Lo construyen en el marco de esa persecución política a la Iglesia Católica, política y violenta. Ese monumento se construye antes de 1923 y el monumento después es bombardeado. Bueno, antes de que lo bombardearan, se pone una primera piedra para un monumento más grande, porque tan pronto lo pusieron, un monumento a Cristo Rey, la población empezó a llegar masivamente, se dieron cuenta que era muy pequeño, que había que construir uno más grande, entonces se pone la primera piedra ese día con presencia de lo que hoy día llamamos el nuncio apostólico, ¿no? El representante del Papa. Resulta que la reacción del gobierno es expulsar al representante del Papa en el país y pues a prohibir la construcción del monumento. Sin embargo, el monumento se sigue construyendo y después va a ser bombardeado. Sí, hay una ley Calles, que es la ley que autoriza la persecución abiertamente a la Iglesia Católica. Los sacerdotes son asesinados, algunos se les permite seguir ejerciendo el ministerio, pero muy controlados. A los que no, los van a perseguir, a muchos los van a matar, van a incendiar los templos o los van a decomisar y los van a volver bodegas de productos agrícolas, cosas de ese estilo. Se prohíbe la realización de la Eucaristía. Es muy parecido a lo que está pasando también en Nicaragua en este momento, que es el que está cercano a nosotros, y ni hablar de Siria, pero eso es un problema diferente. Es más parecido al de Nicaragua. Por ejemplo, ahorita en Nicaragua el gobierno intervino, no permitió la ordenación de 3 sacerdotes, no lo permite. Y el obispo está expulsado del país. Entonces se va a armar la de Troya, se arma la guerra, se van a las armas los cristianos, el gobierno expulsa a los obispos del país y en ese ambiente pues van a morir muchísimas personas. Ahorita el dato no lo tengo exacto, pero van a ser cientos de miles. Logran un poco la paz. Cuando expulsan al representante del Papa en esa ceremonia, 2 años después el Papa genera una encíclica que se llama Cubas Primas, y en esa encíclica se crea la fiesta de Cristo Rey. Eso es en 1925. Estamos a un añito de que sean 100 años de proclamada esta encíclica.
Ese ejemplo lo van a tomar otros países y van a construir también monumentos a Cristo Rey, inspirados en lo que pasó en México y animados por la encíclica. Bien, pero eso lo hablo en la siguiente década. Cubas primas. 1939, Catedral de Manizales. Es un dato que pongo allí para que también vayamos en contexto. En Manizales, esa catedral tan hermosa, la actual, se construyó en 1939. En esta época, el trabajo de la iglesia era un trabajo de misión. Había muchas zonas de Colombia a las que todavía no había llegado la iglesia, a pesar pues, de que la evangelización había empezado pues, con los conquistadores que fueron llegando, entonces ya podrían llevar ahí 4 siglos. Pero había muchos territorios a los que todavía no se había llegado como iglesia. Y bueno, siempre estaba el trabajo pastoral de ir tras de todas aquellas familias que iban colonizando, ¿no? Tumbando monte, abriendo monte, como se decía. Y en su momento era una evangelización muy centrada en las devociones. No era el tema de la palabra. Para esta época, hace un siglo, el católico no leía la Biblia. Y se decía que el que la leyera se enloquecía. Pregúntenle a sus abuelos. Y es así. Si usted leía la Biblia, se enloquecía. Y tenían mucha razón. Un profesor diácono mío, que me enseña, se puso a leer la Biblia y se enloqueció. Duró 3 días completamente deschavetado. Porque cuando usted se le mete realmente a leer la Biblia y a tratar de entenderla y a orarla, hay una transformación muy grande que si usted no lo hace bien, pues sufre un desacomodo muy importante. Él en su preparación logró volver a enrutarse, manejar la cosa con más calma, cambió un poquito el método y siguió leyendo la Biblia. Nunca ha dejado de leerla, evidentemente, y la estudia muy bien. Es un gran teólogo bíblico. Pero bueno, el ejemplo es que sí puedes llegar a enloquecerte, pero porque es que la obra de Dios es tan transformadora que muchas veces no lo haces con calma y no te va muy bien. Hay que saber hacerlo, hay que hacerlo con método, con mucho amor y saberla interpretar, y nunca solo, porque la lectura de la Biblia también se hace en comunidad y se comparte en comunidad, ¿cierto? Guiado por el sacerdote. Bien, aquí se trabajaba básicamente lo que conocemos como religiosidad popular, y lo sabemos. Recuerden las casas de los abuelos, siempre habría un Sagrado Corazón, una Última Cena, una imagen de María, y por lo tanto se rezaba el rosario en la noche o antes de dormir, siempre se rezaba el rosario, y en la mañana era muy normal que se rezara el ángelus. Es decir, se trabajaba mucho eso. El fin de semana, el día del mercado, cuando correspondiera según el pueblo, pues no se podía faltar a misa, y seguramente se vivía el momento de la confesión también, y eventualmente otros sacramentos, ¿cierto? El que correspondiera. Mi abuela tiene 91 años y ya la Ángel hizo las 6, sí. Las 3, a mediodía, las 3 de la tarde, así. Así era. Bueno, pero y en esa época la misa era en latín y era muy normal que usted encontrara a una persona ante la estatuita del santo rezando la novena del santo mientras el padre estaba haciendo la misa, estaba consagrando la Eucaristía o rezando ante la imagen de la Virgen y el sacerdote consagrando. Bien, como era en latín, pues esta persona campesina, analfabeta, porque hace un siglo la gran mayoría de los colombianos eran analfabetas, ¿cierto? Entonces, pues... Y celebraban de espaldas. Bueno, este tiene su sentido litúrgico muy bonito también, pero digamos que no había una clara conexión entre el pueblo. Eso va a cambiar en la década de los 60 con el Concilio Vaticano II, donde el sacerdote ya va a oficiar frente al pueblo, va a oficiar en la lengua, en el idioma que se hable allí, y va a haber una predicación diferente, muy centrada en la palabra, y ya no se va a permitir que se recen devociones al tiempo que se le hace la Eucaristía. Porque la Eucaristía es el centro, el principio, el centro y el culmen de la fe cristiana. La misa como tal. Y la misa recoge la liturgia de la palabra y la liturgia eucarística. Entonces, esa es la plenitud de la fe cristiana, se vive en ese momento.
Entonces ya usted no puede estar en misa rezando un rosario. Pero eso va a suceder en la década de los años 60. Mientras tanto, esto era lo que se hacía. Como no se leía la Biblia, las iglesias estaban llenas de vitrales. Y esos vitrales representaban sucesos, momentos, versículos de la palabra de Dios. La creación, cualquiera de esos, ¿cierto? El bautizo en el río Jordán, cualquiera. Porque se hablaba de la Biblia, evidentemente siempre se hablaba de la Biblia en la historia de la iglesia, pero no se leía. Pero el clérigo sí lo hacía, mostrando los vitrales, explicándolos, así se hacían las catequesis, mirando los vitrales y demás, pero también, obviamente, lo que predicaba en la misa. La predicación pues sí era en español. Esa era y esto es un legado que nos llega con los españoles, con la conquista. A veces pensamos solamente en la conquista, pero resulta que Europa estaba en guerra, era el medioevo. Todo el oro que se sacó se utilizó en las guerras entre Inglaterra, Portugal, España, etcétera, contra las potencias de la época, entre ellos mismos peleando. Ese era el medioevo, la Edad Media para ellos, y el comienzo de la Edad Moderna, que lo van a llamar después. Y la característica en esa época era esto, la religiosidad popular, las devociones, el rezo de las peregrinaciones, la visita a santuarios religiosos donde había reliquias del mismo Jesús, de la Virgen, de algún santo, sitios donde había apariciones. Esa era la fe que se vivía en esa época. Bien, en la década de los 40, 50 y 60, el tema cafetero, volvamos a hablar del café, va avanzando y ahí vamos a tener el servicio de extensión, ahí van a ser el servicio de extensionistas de la Federación de Cafeteros, van a ser en el 59 el personaje Juan Valdés, que es el extensionista pues bien, antes estábamos en la caficultura republicana. Ahora entramos al modelo liberal cafetero en el 58. Van a nacer las cooperativas de caficultores. PEI significa que 1958 es el año en que nace la cooperativa caficultora de Pereira, que es la primera de la región en consolidarse. Enseguida van a desarrollarse las demás. Y aquí vamos a encontrar que Colombia para esa época tenía 7.2 millones, 7.200.000 habitantes rurales. Perdón, urbanos, 7.2 millones de habitantes en ciudades y en el campo eran 8.5. Por aquí tengo el dato, en el libro va a aparecer el dato, pero no lo tengo en gráfico, entonces no lo encuentro así rápido. Pero en las décadas anteriores iban a ser como 9 millones de habitantes en el campo, muchísimos más y muy poquitos en las ciudades. Pero aquí, esto es en 1960, es interesante que 7.2 a nivel urbano y 8.5 a nivel rural. Ya hay una diferencia de un poquito menos de 1 millón de habitantes entre uno y el otro. O sea, la población de Colombia ya está muy balanceada en la década de los 60 entre el campo y la ciudad. ¿Y eso por qué? Porque muchísimos colombianos, se dice que más de 2 millones, se desplazaron del campo a la ciudad como consecuencia de la violencia. Y aparte de eso murieron, las cifras son diferentes según el historiador, pero entre 250.000 y 350.000 personas durante la época de la violencia bipartidista, que se va a desarrollar ya había puesto la fecha, ¿qué se me hizo? Bueno. En esas décadas, ¿no? En la década de los años 40 y hasta el 57. Desde el 38, si no estoy mal, hasta el 57, que se va a dar esa guerra política. Ahí hay un presidente, Alfonso López Miquelsen, que es el que va a llevar el nivel de tensión a un punto muy alto y se va a desencadenar esta guerra entre liberales y conservadores de esa época. Los conservadores pues tenían un pensamiento centrado en el catolicismo y querían que el Estado siguiera siendo manejado con el pensamiento católico, con la moral cristiana y todo el dogma católico. Los liberales decían que el Estado debería estar separado de la Iglesia,
que el Estado no debería estar condicionado a la moral cristiana, que debía haber libertad de religiones, y fuera de eso, pues hay unas facciones de los liberales que ya van a decir y van a gritar a viva voz: viva el liberalismo ateo. O sea, se van a ir hasta el otro extremo. Igual dentro de los conservadores, pues hay unos más moderados, pero hay otros que se van al extremo y van a decir, incluso algunos sacerdotes, uno de ellos de Belalcázar, durante las procesiones van a estar, hacen la procesión, pero cuando hacen la estación de la procesión, hacen arengas contra los liberales. Calientan tanto el ambiente que al final de la procesión se dan peleas entre liberales y conservadores, porque de alguna manera decía que matar un liberal no era pecado. O sea, fíjese que en esa guerra las posiciones ideológicas se van a llevar a extremos y se va a suscitar un odio muy grande en la nación. ¿Qué temía la Iglesia Católica? Que se diera la misma persecución que se dio en México, porque esa misma realidad que se estaba percibiendo aquí fue la que llevó a la persecución en México. Cuando se van calentando esos ánimos y se vuelven completamente anticlericales. Pero eso no se dio acá de esa manera, tan de frente, tan enfocado en la Iglesia Católica como se dio en México. Aquí había más problemas de fondo, había un gran problema de tenencia de la tierra, había una gran exclusión de la población en la toma de decisiones del